Real está en dar por bueno y válida la mezcolanza, la mezcla de la política con la religión, simple y sencillamente por buscar sacarle beneficios a la posibilidad de manipular un pueblo a través de sus sentimientos políticos, participativos y sociales, mezclándolo con la religión. Nuestro programa de hoy aquí en REN Radio con César La Antigua en vivo desde la ciudad de Nueva York te viene a traer el tópico de lo que es realmente a profundidad la mezcla con la política en la religión. ¿Qué tú opinas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué emociones determinadamente te llegan al corazón cuando tú escuchas que la gente utiliza la política y la religión como una mezcla documentaria en la cual el esfuerzo por hacer llevar a la gente una ideología de bienestar a través de la unión y la política descentraliza realmente el foco supremo de lo que es la efectividad y la santidad de la religión? El tema actual, el clima político, miembros de todas las religiones tienen que equilibrar sus creencias religiosas con sus puntos de vista políticos y no es tan fácil. Nuestro tema de hoy, el mezclar la política y la religión, puede ser beneficioso para algunos, como el senador Mitt Romney, quien dijo que la oración tuvo un papel importantísimo en la decisión de votar a favor de impugnar al presidente Donald Trump, pero también puede tener consecuencias más negativas como mayor secularización y la denominación de aquellos cuya fe tenga que parecerse a Egipto, a Atenas, la denominación de aquellos que a través de la secularización de la religión utilizan la política para penetrar en los grupos, para promover el voto, para llevar fornicarios, ateos y también para apoyar degenerados sociales a través de la política, que es lo que en sí hemos visto aquí en la ciudad de Nueva York. Cristianos apoyando degenerados sociales a través de la política. También se puede obtener consecuencias negativas, como es la que señalamos y repetimos, es la secularización de la religión en estos momentos. ¿Qué está pasando con el pentecostalismo? Se está secularizando, estamos aceptando delincuentes, estamos aceptando fornicarios, estamos aceptando profetisa, prostitutas de altar, adulteradas física y emocionalmente, como personas litúrgicas de fe, como personas que tienen una encomienda de organizar la guianza del pueblo cristiano a través de la tierra. Quiere decir que esto es la secularización de la fe y más que todo la ambivalencia que está llevando a crear escollos dentro del pentecostalismo con estas situaciones que antes no se veían, que antes no se apoyaban, que antes no se promocionaban, que los pastores no participaban de la sinvergüenza en la que estamos metidos hoy como hombres y mujeres de fe. Iglesias que son clubes, puntos de vista ajenos al cielo, proyectar ambición, proyectar avaricia, proyectar fornicación, proyectar abusos, apoyar delincuentes económicos, hombres y mujeres con saco y corbata que se hacen pasar por pentecostales para defalcar a la iglesia y sobre todo imponer leyes que no están de acuerdo al cielo, a la celestización, sino que son leyes terrenales que profundizan en los deseos y las ambiciones de estos leprosos que se dicen llamar líderes pentecostales en estos días. Señores, la secularización del pentecostalismo es lo que ha creado personajes en la historia de la humanidad y más que todo en nuestro mundo hispano, en nuestro mundo donde se habla español. Estamos contando con gente que mantiene estatus, que mantiene una revolución social negativa, que están desde sus propias heridas vomitando una sangre de contaminación que el pueblo la acepta como objeto de redención.
y se le menciono por nombre y respetaría el descollo de muchos ministros que están dando su vida a la sangre, están comprometiendo su libertad para decirle al pueblo cristiano: no, estos ladrones no, estos G12, estos mentirosos, estos asesinos de la piedad, estos falsificadores de la conducta del cristiano, estos negociantes, estos que tienen el templo, tienen la iglesia, tienen los ministerios llenos de negocios personales. No, esta gente no tiene nada del territorio celestial, ni sus propósitos son benignos. El equilibrio entre la política y la religión no es algo nuevo en los Estados Unidos. Eso no es algo nuevo, pero la secularización en la que está cayendo la Iglesia de Jesucristo, la secularización en la que está cayendo lo que es el pentecostalismo en esta nación, sí es algo que abiertamente podemos decir está afectado en sus raíces en la política, ya que hay concilios, hay obispos, hay ministros, hay reconocidos personajes de la política que creen que la religión es su acodo principal, que creen que la religión es la base, como decía Mitt Romney: me sirvió para votar en contra de Donald Trump. ¿Y quién es Mitt Romney? ¿Conoce usted su historia? ¿Conoce usted su desarrollo? ¿Conoce usted su paso por el Congreso? ¿Conoce usted la vida de Mitt Romney en Estados Unidos como millonario y como persona que se ha beneficiado tanto del pobre de esta nación y de la política y de las empresas? Entonces, la secularización es una huella profunda que está dejando el cambio de las perspectivas y la situación de la religión en el pueblo cristiano. La secularización en el vestir, la secularización en los sentimientos, la secularización en la falta de hermandad, en la falta de coinonía, la falta de hermandad. La secularización económica. La secularización económica, un punto sobre el cual, aunque quisiéramos opinar diferente, no podríamos. ¿Por qué? Porque la secularización económica está llevando a que se cree un nuevo método en la religión del pentecostalismo y la cristiandad, que es la defalcación, el desfalco del pueblo cristiano, aprobado supuestamente por ciertos sectores de la religión que dicen que el hombre de Dios no peca o la mujer de Dios cuando enmascara, miente o manipula a la gente, porque ellos no roban, sino que la gente le pone el dinero en la mano. ¿Y dónde está el apunte psicológico y sociológico? Porque cuando tú llevas a una persona por un mal camino a través de lo que es la incongruencia mental, la manipulación y aprovechándose de su falta de preparación intelectual, entonces ahí se está cometiendo indudablemente un acto, una decisión. Se está cometiendo un ejercicio ilegal a través de la mentalidad y el cambio de la propulsión de crear ideas y de crear historias que afecten el sentimiento y las decisiones de la persona que los escuchan. La secularización de la fe en estos momentos presenta puntos opuestos cuando hablamos de política aceptada y de religión, porque los principales que desarrollan la política en la religión son los primeros que se oponen a que la persona le diga la verdad a los demás, son los primeros que siembran los escollos para que los demás continúen en esa secularización religiosa y guían un pueblo a manifestaciones y guían un pueblo a marcha y lo sobrecargan y llevan a un pueblo como conejillo de India a eventos políticos disfrazados de esquemas religiosos, pero nada más lejos de la verdad, nada más lejos de la verdad. El equilibrio entre la política y la religión no es algo nuevo en Estados Unidos. Esto, hay candidatos, hay partidos, hay concilios, hay personajes que han usado la política para congraciarse, para seguir con sus actitudes, principalmente desde la época de Don Martin Luther King, el líder de los derechos civiles en Estados Unidos, quien viene de una raíz cristiana, quien practicó el pentecostalismo, quien practicó en una iglesia protestante. Martin Luther King, entonces se ha seguido una guía de ese hombre que dio la vida por los derechos civiles y la libertad en Estados Unidos. Ahora han nacido, han crecido un Jesse Jackson, un Al Sharpton, unas personas como en el caso de el reverendo Rubén Díaz, otros pastores que han seguido emulando la vida de Martin Luther King.
¿Cuántos pastores más nos faltan? Claro que sí, hay otros, hay un TDJ, hay muchos pastores en la fe, en la cristiandad, que se han declarado políticos, que han ocupado cargos sociales en el gobierno, cargos ejecutivos, que han ocupado cargos por elección política y que de una manera u otra han escalado en el ámbito social y se han visto proyectados por la fuerza y el voto de la iglesia. Entonces, ha sido, claro que sí, ha sido de bendición para aquellos que buscan oportunizar, que buscan presentarse, proyectarse en una manera y una forma dentro del pueblo cristiano, lo cual le da cierta hegemonía de principios, de oportunidad y sobre todo de ostentación de nivel dentro de la iglesia, cuando usando el voto latino alcanzan una posición. En el caso del señor Eric Salgado, que ahora está aspirando, ya aspiró a ser alcalde de la ciudad de Nueva York, ya tenía aspiraciones a seguir creciendo y ahora es un ayudante del alcalde presente, el obispo de la ciudad de Nueva York, de allá de Long Island, Eric Salgado. Hay otros que han entrado en la carrera política. Pero que tú entres en la carrera política no quiere decir que tu iglesia tiene que convertirse en política, no quiere decir que tu casa sea política, no quiere decir que la fe sea política, no quiere decir que la religión sea política. La religión es apolítica, por conveniencia, porque eso fue lo que Cristo nos enseñó, porque eso fue lo que Pablo nos enseñó, porque eso fue lo que Timoteo nos enseñó, porque eso nos enseñó el gran predicador de la historia llamado Apolo. La religión por conveniencia, sacramento y santidad tiene que ser apolítica. Porque el grueso, el comején, la cueva de serpientes, donde se reúnen, crecen, se desarrollan los políticos, llamadas reunión de partidos o motivación de grupos, jamás va a tener estándar de comparación con lo que es una iglesia santa. Por ejemplo, una sinagoga, un templo, donde el hombre que representa a Dios se le llama el pastor, se le llama el obispo, se le llama el maestro, o en la sinagoga, donde se le puntualiza y se le conoce como el sacerdote. ¿Qué problemática existió en la debilidad de Anás y Caifás, fariseos de la tribu de Leví, de Jerusalén, fariseos de la tribu de los judíos? ¿Qué pasó con Anás y Caifás? No pudieron defender a Jesús. No pudieron defender los postulados de Jesús, no podían seguir los lineamientos del cielo. Anás y Caifás eran dos lambones del César y estaban metidos en el castillo de Roma, ahí mismo con el César. Ahí estaban en el consejo directivo de las pretensiones de romanizar a Israel y de seguir conquistando los territorios judíos y que Israel pasara a ser una colonia eminentemente para siempre de lo que era el papado romano y de lo que era la ostensión y el poder de una Roma determinante, de una Roma avasalladora, de una Roma militarmente poderosa y unida con los griegos. Entonces la greco-romanización llevó a Roma, a la capital, al país, llevó a Roma al gobierno en una dimensión nueva: pensamiento, fuerza política y desarrollo al unirse con los griegos. Pero siempre hay consecuencias de la secularización en las denominaciones. Unas se van dividiendo, otras se van debilitando, otras van perdiendo la confianza del pueblo, otras ya no tienen el apoyo y las demás se desvelan ellas mismas como grupos de obstaculizadores, ladrones, manipuladores, como grupos expertos en defalcar la iglesia y a la sociedad y anteponer los beneficios de quienes dirigen económica y espiritualmente para que los demás les soporten todas sus visiones y populacho de pensamiento que ellos llaman en reflexión hombres y mujeres empoderados, hombres y mujeres de Dios. El equilibrio entre la política y la religión. Por eso hemos tomado este tema hoy con respeto y les hemos señalado a algunas personas que sí han concentrado, han creído y han vivido por la visión de lo que es la política mezclada con la religión. ¿Dónde están moralmente? ¿Quiénes son? ¿Dónde está Al Sharpton? ¿Dónde está Jesse Jackson? ¿Dónde está TDJ?
¿Dónde están los que han mezclado la política con la religión por conveniencia económica de posición? ¿Dónde está el reverendo? ¿En qué posición está en estos momentos? ¿Y cuáles son sus mejores presentaciones para recordar en la historia y desarrollo de la iglesia en Nueva York? O, por otro lado, viceversa, en la historia y desarrollo político de Nueva York. Sin embargo, las ramificaciones filosóficas de estas ideas que hoy te estoy planteando aún se debaten. ¿Dónde está la línea entre las dos cosas? La línea sencilla y la línea orbital. ¿Dónde está la línea entre el pentecostalismo fuera de la política y el pentecostalismo metido en política? ¿Cuáles son los beneficios para los obispos y los concilios? ¿Por qué el pentecostalismo ama que la política sea inmiscuida, incluida en sus iglesias, para que los ministros o los representantes ganen poder político con la policía, con las autoridades, con el departamento de agricultura, y así le firmen los papeles para que les regalen y le den a los pastores los food pantry, otra forma de comercializar la presencia de la iglesia en el pueblo para regalar zapatos, botas y regalar adquisiciones gubernamentales que le llegan a las iglesias que aprueban la secularización de someter sus ideas a la política y al desarrollo de Estado con el cual ellos creen que corren mejor que estando dirigidos por Jesucristo. Ahora usted entiende lo que es el nivel de secularización en la iglesia. Ahora usted se da cuenta el por qué no es tarea fácil hacer en este caso la separación del trigo y la cizaña. El equilibrio entre la política y la religión no es algo fácil, pero se ha llevado a cabo por mucho tiempo entre la Iglesia y el Estado, escrito en documentos funcionales. Sin embargo, las ramificaciones filosóficas de esta idea aún se siguen debatiendo, como yo lo estoy haciendo hoy con usted. ¿Dónde está la línea de cuidado entre estas dos cosas, entre la política y la religión? La línea de cuidado, el dinero, la malversación, la mentira, la línea de cuidado entre la política y la religión, el mezclar esto, sentimientos, detalles, el mezclar falsificación, falsedad, el mezclar manipulación, diatribas, porque lo que hay en los partidos políticos y lo que hay en la política secular, usted y yo lo conocemos, ahí no hay nada bueno. Ahí hay vicios de corrupción, ahí hay asesinatos, mal comportamiento, ahí hay esclavitud, ahí hay embrujo, ahí hay toda la basura que pueda existir en el aspecto humano, está oculta detrás de los linderos políticos y principalmente en Latinoamérica. Y lo que las promueven aquí en la religión, en Estados Unidos, en español, son también latinoamericanos que han creído que la condición de fundamento político que manejan pueden avasallar bajo sus pies la conducta de la religión y también esclavizar, dicho sea de paso, al pastorado. ¿Con qué? Con manipulación y con prebendas. Los estadounidenses están divididos sobre este tema que estoy tratando contigo aquí en REN Radio, Radio Espiritual Mundial, también en todas las páginas de internet y en nuestra página latinosmedia.net. Tengo que informarte que los estadounidenses también están divididos sobre el asunto. Una encuesta de Pew Research Center en el año 2019 encontró que aunque el 63%, escúchame bien, este es un programa para gente inteligente, este no es un programa para fanáticos, no es un programa para cerebros lavados, no es un programa para panzones, no es un programa para lo peor que puede existir dentro de las religiones, que es el cristiano que se identifica, vive, convive y sobre todo promueve, que es un tumbapolvo, un lambón y un, ya yo creo que usted lo entendió, y un idólatra. Entonces, este programa no es para ese tipo de gentes. No resistirían poder acumular este tipo de información. Cuando le hablo del Pew Research Center, le estoy hablando de una institución que se encarga de hacer encuestas cronológicas con la gente que vive en Estados Unidos. El 63% de los adultos estadounidenses quieren que los grupos religiosos permanezcan fuera de la política, hermano. El 63% no quiere, mire, ni en Latinoamérica ni en Estados Unidos, según el Pew Research Center.
muchos le dicen el Pew Research Center, el Pew en Washington, dice que desde el 2019 al 2022 se hizo la misma encuesta en diferentes estados de Estados Unidos y salió al final que el 63% de los estadounidenses quieren que los grupos religiosos permanezcan fuera de la política. Quieren que los grupos religiosos permanezcan fuera de la política. No quieren que los grupos religiosos estén en política. No quieren manipulación, no quieren mentira, no quieren fornicación del altar, no quieren promoción de candidatos dentro de la iglesia, no quieren que los ministerios pagados con la sangre, el sudor y el dinero del pueblo de Cristo caiga en la mano de sucios candidatos políticos rastreros mentirosos. Yo no sé si usted me entiende. Con razón este programa hoy tiene un gran fundamento. Hermano, el 63% de los norteamericanos dijo que no por más de 4 años consecutivos a la encuesta de Pew. Dijeron no queremos que la iglesia esté con esta mezcolanza, con esta mentira, con esta manipulación. Los partidos políticos son cuevas de serpiente, cuevas de asesinos, de adúlteros, de mentirosos, de ladrones. Los partidos políticos es la peor sensación de inequidad, de oportunismo, de todo tipo de robo y traición. Están dentro del corazón de los partidos políticos. ¿Por qué tienen que dormir en la iglesia? ¿Por qué tienen que despertar en la iglesia? ¿Por qué tienen que buscar fuerza, votos y posición en la iglesia? ¿Por qué tienen que usar lo que a Cristo le costó sangre y dolor como una agencia para ellos diligenciarse? Títulos para ellos diligenciarse, oportunidad, posiciones y también diligenciarse buenos cheques. Y todavía yo soy ministro, mira, yo soy un hombre cristiano, tengo esta posición. No, la política fuera del concilio, fuera de las iglesias, la política fuera de los ministerios, santidad a Jehová, y el que no viva en santidad no le verá la cara a Dios, y el que esté en política no es santo, el que esté en política no vive en santidad, el que esté en política está como todo el que se mete al hoyo de la letrina. El que está en política está sucio, aunque quiera con su máscara, con su careta, disfrazarle al pueblo la mentira de que se mantiene en oración, que está santo, que está separado para Dios, está en vigilia. Mentira del diablo. Mentira del diablo. 63% de las personas en Estados Unidos dijeron tener deseo de que la política se mantenga fuera de la iglesia, que la política Imagínese usted aquí en Nueva York. Imagínese usted, y perdone que yo haga este aparte, pero les he dicho y les digo que yo hablo de donde vivo, de lo que yo sé, de lo que miro y de lo que se me da testimonio. La mayoría de estos panzones están en política, dependen de un político, son diatribistas, dependen de un diplomita, una cartita, dependen de una reunión, no tienen absorción propia, no defienden la fe, no defienden el ministerio, no defienden la sana doctrina, sino que están al servicio de Roma. Los líderes de ellos son Anás y Caifás, los que tenían tanto compromiso político con Roma que no pudieron defender a Jesús, se lo tiraron a la mano de nuevo a Pilato. Porque Anás y Caifás era como la corriente de muchos líderes cristianos que están en posiciones y usted lo ve que están de mediadores entre lo que el diablo quiere hacer y el sufrimiento del pueblo, pero eso lo usan ellos para categorizarlo y presentarlo como que quieren hacer algo bueno. Presentarlo como que ellos sí quieren hacer algo bueno y que gracias a Dios por la oportunidad de que me trajo aquí, porque desde aquí yo puedo ayudar al pueblo cristiano. No te ayudas tú, te ayudas tu carro, tus casas, te ayuda tu sueldo, te ayuda tu posición, te ayudas a encumbrar y encaramar a los hijos, te ayudas a conectarte con la sociedad a un nivel en el cual el pueblo cristiano ni siquiera sabe lo cuánto y lo mucho que participa en esa desviación, en esa que es una manera de trazar líneas decorativas y así presentar a Dios como un codependiente de las situaciones humanas, porque cuando Dios tiene que ponerse la fe, la doctrina, Jesucristo por debajo de los preceptos de un partido político, ahí usted puede categorizar y decir, es verdad, estamos mal.
Recuerde, pentecostal cristiano, que debemos caminar con un letrero que diga: no está prohibido pensar, no está prohibido opinar. Encontrar un lugar cerca de esa línea decorativa que trata de poner a Jesucristo por debajo de la política, por debajo del dinero, por debajo de las posiciones, por debajo de la fama, por debajo del poder de los ministerios. Trata de poner a Jesucristo por debajo de lo que es la presentación de estos leprosos con característica de hombres y mujeres del cielo, de hombres y mujeres litúrgicas, de hombres y mujeres que oportunizan la fe para sacar provecho y beneficios. El estado de la religión cuando se mezcla con la política. El tema de hoy, la secularización de la fe. Estamos secularizando la iglesia con la música, estamos secularizando la iglesia con la ropa, estamos secularizando la doctrina cuando nos hacemos esclavos y adoramos al glorioso concilio en vez de adorar al Cristo que murió en la cruz del Calvario y defender su doctrina. Estamos secularizando la iglesia cuando se pastorea carro, se pastorea casa, se pastorea relojes, cadena, cuando se pastorea traje y ropa. Estamos secularizando la iglesia cuando dejamos la hija como pastora o el hijo sin pasar por un proceso de desprendimiento, crecimiento, desarrollo y de humillación para por lo menos tener un avance dentro del proyecto de vida que Dios podría darle o designarle como pastores. Pero estamos secularizando la iglesia por conveniencia. Estamos secularizando la iglesia por conveniencia. Para los estadounidenses están divididos sobre este asunto. Aún así, con toda la división, el 63% votó y dijo que ellos no querían la secularización de la iglesia, que querían a estos políticos rastreros, fornicarios, mentirosos, oportunistas, fuera de los templos, que no vayan a convencer al pueblo, a manejarlo, a mentirle, a llevarlos a eventos y actividades, diciéndole que son cosas cristianas, y cuando llegas allá, la marcha, la retaíla y la diarrea de políticos rastreros, hablándole al pueblo cristiano de sus aspiraciones. Hay una parte fundamental en esta ideología política. Dice que la creencia afecta mucho al creyente durante toda su vida y lo más íntimo que tiene el ser humano es haber sido influenciado por la palabra de Cristo, por la creencia. Y eso lo declaran personas que, como en el caso de las que conozco, cualquier cosa podría abandonar su existencia, menos el recordar de dónde vienen y de dónde soy y el por qué están vivos. La religión es una parte fundamental en la ideología de la fe, es la parte fundamental, pero al penetrar las ideologías políticas, entonces viene el proceso de ambivalencia y conformación. Las creencias religiosas forman cada aspecto de nuestra vida. No hay nada en mi vida que no sea influenciado de una u otra manera por mis creencias religiosas. Hay muchos estudiantes que presentan diferentes términos, proyectos importantes, que hacen trabajos para las universidades y que tratan el tema de la correlación entre política y religión, de la romanización de la fe, de lo que es la secularización de la espiritualidad dentro de la cristiandad, dentro del protestantismo y el pentecostalismo que nosotros predicamos. Hay posturas políticas que no caben de ninguna manera dentro de un clero que se dedique a predicar a un Cristo vivo y a un Cristo que nunca pecó. Siempre lo veremos a través de las perspectivas de las verdades. Jesucristo no puede estar en promesa. Jesucristo no puede estar proyectado en mentiras, en manipulación, en basura. Jesucristo no puede estar proyectado en candidatura de ningún bandido. Jesucristo no puede estar en la proyección de un pecador, de un ladrón, de un miserable, de un inservible. Jesucristo no puede estar en esas dimensiones porque es que Él no pertenece. Él no pertenece ahí.
El eterno juego sucio de la política mezclado con la religión es una forma en cómo estos manifiestan la presentación de su propia oportunidad para establecerse como líderes religiosos y así hacer lo que le dé la gana con la iglesia, inclusive conquistar un montón de leprosos con el título de pastor que no tienen trascendencia ni ascendencia en el cielo. Muchos de estos abortivos pastorales simplemente hay que tocarle la puerta por un par de pesos, hay que abrazarlos o darle un diplomita y usted verá como inmediatamente forman parte del partido político que representan los intereses en ese momento, aunque los mismos apoyen posiciones contrarias a Dios. Socios en la fe. Socios en la fe. No socios en la avaricia, en la mentira, en la suciedad. Socios de la organización principal que trata de proyectar a Joe Biden para presidente. Eso trataba de concentrarse en la plataforma que el partido político le representaba, adoptando valores religiosos y llevando a la corriente demócrata a que a través de estos pastores que ya les mencioné anteriormente, lleguen a la masa furtiva de la iglesia, lleguen a la masa dormida de la iglesia, lleguen a la masa genérica o sui generis de la iglesia y en su gran labor entre tantos hermanos, unos en diferentes posiciones, trataran de dar a conocer los aspectos de un partido que dice representar y hacerse conocido por su afiliación con la iglesia. Ese grupo que promovió la campaña del presidente Biden sostuvo que si realmente tratamos de emular al Salvador y ser como él, no creo que el Partido Demócrata o Republicano, específicamente bajo liderazgo de Trump o de Biden o de Obama, no creo que el conservadurismo y ningún tipo de partido político o movimiento de fe se parezcan o tengan la misma raíz y el mismo origen en nada, decía Moff Elizondo, un especialista que hablaba de hacer la diferencia entre la política y la religión. Mezclar estas dos cosas siempre para los que le conviene será algo sencillo, porque te dan unas explicaciones y te llevan algunos versículos que realmente manipulan la intención del creyente de poco análisis. Entonces, mezclan sencillamente estos dos conceptos, política con religión. ¡Wow! ¡Qué unidad más tremenda! ¡Qué unidad más perfecta! Hay dinero, hay posición, hay influencias. ¡Qué unidad más perfecta! Hay pecado. ¡Qué unidad más perfecta! Política con religión. Hay conveniencia y sobre todo hay puertas grandes abiertas para entrar a beber champán, vino y cerveza en celebraciones interminables y celebrar cada cobro de cheques importantes porque se me ha tomado en cuenta como religioso y yo di el paso a cruzar la frontera entre religión y política. Por comparar solamente a algunos políticos, el capitán Morini, en su libro El héroe del libro de los que piensan, el capitán Morini, el héroe del libro de los que piensan, durante una concentración política en Arizona, reconoció que no todos los miembros de la fe estaban de acuerdo en la comparación y la cooperación con partidos políticos, ni con políticos humanos, ni con políticos ficticios, ni con políticos preparados, ni con políticos aspirantes. No todos estamos de acuerdo dentro del clero. Lo impresionante es la manera como este líder expresó su desacuerdo públicamente ante los grandes representantes demócratas que estaban reunidos en ese estado en plena campaña. No debemos menospreciar a los demás cuando se basan en un argumento espiritual o escritura, y mucho menos menospreciar no meter preso, no perseguir, no molestarse y no
tratar de meterle zancadilla al hermano que no está de acuerdo espiritualmente contigo, con lo que tú haces o con lo que tú llevas, y en tu devenir saber que ese hermano tiene derecho a la opinión y al pensamiento, y cuando ese hermano habla que no está de acuerdo con la mezcolanza que tiene la ciudad de Nueva York entre política y religión, con esta que se ha integrado como una pirámide para dirigir los supuestos pasos de la iglesia cristiana en Nueva York, no trate de matar, ni mucho menos de apresar, ni de denunciar a ese hermano, pues simplemente espiritualmente se ha dado cuenta de que es una mentira diabólica, que la política y la religión jamás deberían ser planteadas como solución celestial, sino que es algo aberrante. El escritor defiende que los que creen también pueden hablar, y los que no estamos de acuerdo podemos decir sí o no. Podemos invocar las escrituras, podemos invocar las escrituras. La podemos invocar para que la gente piense, vea, se dé cuenta de esta charlatanería. Cuando te dicen, no, porque José fue político, porque David fue político, estuvo en el trono con Saúl. Mentira del diablo. Moisés no fue político. José no dirimía asuntos de Estado. José estaba cumpliendo una misión espiritual en Egipto. En Babilonia tampoco. Los hombres de Dios tienen una misión diferente, una manera, una forma diferente y una vida diferente, sobre la cual y sobre la base caminan dentro de todo lo que es el marasmo y el espejismo que se presenta alrededor, poniendo como marasmo y espejismo lo que es la política, también la cultura, lo que es el desarrollo de los deportes, la moda. Todo eso es marasmo alrededor de un hombre de Dios que tiene que mantenerse separado. Todas son posiciones simplemente raras, explicadas al creyente para meterlo en un túnel en el cual a aquellas personas que se benefician le es demasiado satisfactorio ver a una iglesia levantada en política y participando para ellos ostentar poder y nombre a través del sacrificio y la cruz de Jesucristo. La expresión religiosa debe desplazar cualquier tipo de poligamia política. La expresión espiritual debe desplazar cualquier tipo de poligamia política, cualquier ejecución descentralizada, cualquier mentira mal infundida. Debe ser descentralizada, rechazada. Lauren Lechtenbridge, escritora en la zona de Utah, también se refirió a este tema de la mezcolanza política con la religión. La señora Lauren Lechtenbridge, quien tiene una tendencia conservadora, cree que tratar de mantener la religión y la política juntas puede ser muy agotador y que las personas deben dejar que su moral y sus creencias personales no influyan en cuanto a las decisiones de lo que la Biblia tiene como mandato: santidad a Jehová, y el que no es santo no le verá la cara a Dios. A menudo la gente puede confundirse y basarse en la religión con las actuaciones y acciones de aquellos que promueven la unidad del clero a través de la religión por beneficios personales y por promoción o conveniencia, poniendo a Cristo como un guión bajo, humillado ante las actitudes mundanas de estos políticos rastreros. Ella recuerda que la escritora, de manera temprana, a su edad, la política y la religión comenzaban a mezclarse, y dijo que sus padres a menudo buscaban la guía de Dios retirándose a lugares donde la desestimación política no influyera en sus decisiones de servirle a Jesús de manera separada y santa. Sus decisiones públicas, opiniones políticas, y sin embargo, el padre y la madre, dice la escritora, me dieron ejemplo de que cada cosa en su lugar y de que la política no juega ninguna importancia en nuestra familia cuando se habla de decisiones espirituales. Buscábamos una conexión con Dios fuera de la corrupción política que mueve el mundo de hoy. Si tengo una visión disidente de la mayoría de las iglesias,
no puedo reflejarla en mi condición personal o política, porque no voy a adulterar lo que dice el término, lo que dice el texto bíblico, lo que dice el Talmud, la Emuná, la Torá, lo que dice la Biblia. No lo voy a adulterar por sentimientos personales. También otra persona que colaboró en este tema y escribió en base de lo que es el precepto se llamó el señor Marcos Goldberg. Marcos Goldberg decía que estudiante en la Universidad de Georgetown, venía de familiares y amigos que estaban funcionando como líderes religiosos y con las opiniones políticas tenían mucho cuidado para que la iglesia no se polarizara, para que los partidos no llegaran a Utah e hicieran nido, para que no se conociera hoy como los cristianos mormones o los cristianos de la fe en la cristiandad, pentecostales, como los cristianos menonitas o cualquier clero que no se distinguiera, como se le llama hoy al centro oeste o al medio oeste de Estados Unidos, cristianos de la reacción o cristianos de el ala derecha. No debería haber cristianos del ala derecha y cristianos del ala izquierda, ya que la reciprocación de estatus político no funciona dentro de las religiones, a menos que la persona no se decida a aceptarlo. La Iglesia Católica es una organización intrínsecamente política que da orientación a sus miembros sobre cómo involucrarse en la política pública. Comen con los candidatos, le preparan sus campañas, entregan boletos en la iglesia, ponen a los sacerdotes a participar abiertamente en el apoyo del candidato que le conviene en una zona o en una población, porque así el sacerdote de turno o el obispo en la región no tendría ningún problema con las autoridades para desarrollar y llevar a cabo sus programas religiosos. Ya habíamos hablado, la política por conveniencia, y la Iglesia Católica es la madre de este desarrollo y este desajuste sobre el cual pasa el clero y sobre el cual se basa la mendicidad religiosa y la búsqueda de protección ornamental de las autoridades de turno. Sin embargo, el escritor dice que señaló que la política de la que se habla desde el púlpito no significa solamente que los católicos estén vinculados en un partido político o no, o cualquiera de los cleros protestantes. Lo único que el protestante cae más profundo que el católico, porque en la mayoría de los casos o hay pastores mezclados con la política buscando posiciones o quieren los beneficios personales de acercarse al gobierno por influencia de hijos y familiares, y en todos los casos los sacerdotes no pueden llegar a profundizar como candidatos ni a servirse como promotores de política en el pueblo, y en este caso la diferencia es que los pastores sí. Los pastores sí lo están haciendo, lo hacen por debajo de la mesa, lo hacen en el emisor, en el micrófono, lo hacen en la internet, lo hacen en la televisión, y ya de pastores realmente profundizados en la fe y el desarrollo que mantienen un clero con limpieza queda muy poco. Ahora ellos son ejecutivos que también le cabe perfectamente la enunciación y la entrada a la política, la enunciación y la entrada al desarrollo de un esquema político. Los votantes católicos y protestantes también en esto están divididos. El Pew Research Center dice que hay más católicos de acuerdo a que la política siga creciendo y mezclándose con la iglesia que a los protestantes, aunque la solidificación en los últimos tiempos en el clero protestante de la participación política ha ido creciendo debido a que en Estados Unidos el Partido Demócrata y el Partido Republicano, ambos, el republicano con un vicepresidente totalmente conocido dentro de las lides del pentecostalismo y el Partido Demócrata afiliando pastores para desarrollar por debajo de la mesa su campaña política ardiente estados por estados, donde sabe que la influencia
de la iglesia es importante. Hablamos de Nueva York, de Utah, de Chicago, hablamos de California y otros estados que se prestan abiertamente a la mezcolanza de la idea espiritual religiosa con la idea política. Y de esto están los estrategas de los partidos políticos verdaderamente muy fundamentados y conocen que esta razón tiene mucha lógica para utilizar el voto del creyente, la manipulación y el trabajo de la iglesia en beneficio de tal o cual persona. La gente ha encontrado que los votantes se han dividido, están divididos dentro de la misma iglesia pentecostal, la misma iglesia protestante. El año pasado fue una prueba que Estados Unidos moralmente como iglesia estaban divididos. Unos defendían a Trump, otros defienden a Obama, a Hillary, a Joe Biden, otros defienden a cualquier persona que destaque y tenga posición y hegemonía en el aspecto político. Inmediatamente, lo que nunca se veía, que la iglesia se dividiese, que la iglesia estuviese dividida por contubernio político, por suciedad, por razonamiento, por oportunismo, por todo lo que encierra la política de Estado hoy, la cual ha estudiado el fenómeno eclesiástico y donde ellos se dejan sentir para sacar beneficios del púlpito significativamente, llevando a la gente a decirle que Dios lo permite. Dios quiere que sus líderes estén representando bien, que sus líderes estén en cargos en el Congreso, en la presidencia, en la política, en las autoridades, que sus líderes, diferente a la Torá que dice que era llamado el sacerdote y es llamado para vivir y hacer su trabajo en el templo. Vivir y hacer su trabajo en el templo. No dos caras, no dos aguas, no dos dimensiones. Dime qué está dando la fuente tuya, qué agua está dando. La fuente tuya está dando agua fresca, agua de amor, agua de paz, de libertad, o la fuente tuya está dando agua política. La fuente tuya te tiene como buscón, la fuente tuya te tiene como limonero, la fuente tuya te tiene como oportunista, la fuente tuya te tiene vendiendo el voto del cristiano desesperado, la fuente tuya te tiene con el rostro como un caballo deprimido, porque no hay felicidad en aquellos que la avaricia no los deja vivir, aún ni duermen. Agua de dos fuentes, agua política y agua espiritual. Agua política y agua espiritual. Pero hay un escritor antes de terminar que fue el señor Bodan Banu, director de la ONG en Washington, la BUA. Bodan Banu, originario de Rumanía y miembro de una iglesia ortodoxa, dijo que la fuerte mezcla entre política y la religión, la política estadounidense, es, aunque lo quieran ver como algo regular, es totalmente inusual. Lo que pasa es que da resultado mezclarla y empujar la conciencia de aquellos que podrían caer en esta dualidad. Son políticos y también son religiosos. Discuten por política y defienden posiciones religiosas, especialmente en comparación con la política europea. Por ejemplo, decía el escritor, nosotros somos ortodoxos y no hemos dejado que la política entre en el clero, porque la ortodoxia precisamente en su raíz morfológica significa separado de todo. Separado de todo, vivir separado de todo, decía el rumano en su explicación. Una persona es más elocuente al presentar su punto si tiene buenos argumentos sobre la cual se basa en su punto de vista. Por eso el escritor decía, simplemente no le veo a la gente que promueve el diabolicismo de la política en la religión, no le veo verdad, no le veo elocuencia, no le veo realidad, sino que es todo distanciado, todo mentira, todo manipulación y alejado del precepto de cristiandad. Por ningún lado la política da verdadera y buena unidad con la religión, el funcionamiento en el contexto religioso. Pero si uno quiere traducir eso a una política, debe tener ciertas evidencias. Debe tener ciertas evidencias en el contexto religioso. Porque si se quiere traducir la política
dentro de lo que es realmente la participación del hombre y la mujer dentro de la religión y la política, debe tener ciertas evidencias para respaldar sus puntos de vista religiosos primero y políticos después. Religiosos primeros y políticos después. Nunca puntos de vista políticos y después religiosos, porque entonces estamos mal. Estamos suplantando nuestro origen de ser. El escritor, que es también un abogado en Washington, tuvo una formación bastante conocida en la religiosidad. Venía de un padre ateo, pero una madre musulmana, la cual estaba preocupada por lo que percibía como una función no auténtica de la política. La religión que viene de parte de los políticos realiza una función no auténtica. La madre le decía que la religión que viene de parte de los políticos realiza una función no auténtica. Cuando la religión viene de parte de los políticos, se está realizando una función no auténtica, según la madre de este gran escritor. La función no es auténtica porque de la fuente del evangelio y de la fe jamás han corrido dos aguas. Jamás se permitirá la cobertura y abrir dos llaves diferentes dentro de la corriente del cristianismo, de la muerte de Jesucristo y dentro del sacrificio vicario que el Señor llevó en la cruz del Calvario. No caben dos aguas, no caben políticos presumidos, rastreros, mentirosos, manipuladores, guiadores, contaminados y hombres litúrgicos llamados para adorar y presentar a Dios en el templo mientras estén funcionando como pastores, mientras estén funcionando como obispos, mientras estén funcionando como profetas, como ministros. Deberían mantenerse limpios. Lo menos que podrían hacer es presentarle a la comunidad una visión saludable, una visión etérica, una visión eterna, positiva, programada y limpia, olorosa. Es lo menos que pueden hacer, decía el escritor en este proyecto presentado sobre todo de la política mezclada con la religión y la secularización de nuestras iglesias en estos tiempos. La secularización de nuestras iglesias en estos tiempos. Secularizar la iglesia. Cuando los políticos en la religión, al menos recientemente, llegan y tratan de brindar cierto altruismo a los hermanos con discursos expresivos y incandescentes, es por su propio interés en expandir el electorado, dijo el escritor. La otra cosa que me ha estado preocupando últimamente es que la política se está volviendo más divisiva y la religión se está convirtiendo en una manera de armarse en contra de las minorías. La religión se está armando para unirse y con la política actuar en contra de las minorías. Sí, porque si no soy boricua, si no soy dominicano, como hablamos inglés y tenemos ciudadanía, aquí los peruanos, los chilenos, los bolivianos, aquí los hermanos que vienen de Costa Rica, aquí los hermanos ecuatorianos y mexicanos no deben tener función, no deben dirigir, no deben crecer, no deben argumentar, presentar eventos, no deben reunir iglesias multitudinarias, porque esto pertenece al crecimiento de nuestra democracia. Somos demócratas, somos nosotros los que formamos parte, se nos entregó la correlatividad de la fe, nos creemos herederos de todo lo que es el diseño religioso. Entonces, aquí lo dice muy claro, que últimamente preocupa al escritor que la política está volviendo más divisiva a la misma iglesia y que la religión se está convirtiendo en una manera de armarse contra las minorías. Y aquí en Nueva York yo lo he denunciado por los últimos 2 años. Eso es lo que vivimos. Eso es lo que vivimos. Primera de Corintios 1:18, eso es lo que vivimos. Una subdivisión colateral por oportunismo y por, lamentablemente, nespotismo, con el cual se controlan las organizaciones por prebendas y participaciones, y la religión queda en un segundo grado en cuanto al aspecto moral. La religión se está convirtiendo en una manera de armarse contra las minorías.
señalaron la prohibición en caso enfático de que la libertad religiosa es violada cuando a una persona se le quiere enseñar que la religión en sus pasos, en su administración, en su desarrollo y sostenimiento tiene que estar por debajo del gobierno y la política, porque cuando quieren un local, cuando quieren una kermés, cuando quieren un evento afuera, la iglesia está complacida. Cuando la policía y el gobierno los hacen firmar un papel para darle la tranquilidad de poder hacer religión y participar en eventos, producto de que hay ya una colegiatura que se desarrolla y se lleva a cabo entre los acuerdos, pastores, autoridades, pastores políticos, pastores alcaldes, pastores gobernadores, y ya la iglesia se ha secularizado de una forma tal que ya no se ora por los propósitos, sino que se le pide favores al gobierno, se le pide favores a las autoridades para desarrollar las obras y los deberes eclesiásticos. Yo creo que hemos sido muy claros y hemos profundizado en la libertad religiosa y el contenido de la política dentro de lo que es el desarrollo de la fe en esta ciudad de Nueva York. La secularización a través de la política de la iglesia, el enfrentamiento a la diversión, la diversidad, las divisiones que están convirtiendo a la iglesia en una manera de cómo armarse contra las minorías. Y con lo que es el crecimiento de la política en el clero, usted se da cuenta cómo crece la pirámide, cómo se fortalecen ellos, cómo meten los hijos a la policía, cómo meten las hijas inmediatamente en la unidad política, partido, clero, religión, en la unidad de buscar acotamiento de los propósitos en la cristiandad que ellos consideran tienen rueda política para moverse y con los cuales llegarán definitivamente a buen lugar. Señores, es verdaderamente sorprendente la animiosidad que algunos de estos líderes contaminados logran y quieren lograr por completar hegemonía, jerarquía, posiciones en la mezcolanza de la política con la religión. Yo no sé usted, pero así pienso yo. Yo no sé usted, pero así pienso yo. Y recuerde que al iniciar le dijimos, cristianos pentecostales, hermanos, no está prohibido pensar, y mucho menos opinar o participar. Cristianos pentecostales, no está prohibido pensar, y mucho menos participar u opinar. El punto intermedio entre el equilibrio de la política y la religión no existe. El punto intermedio entre el equilibrio de la política y la religión no existe. Una cosa es el cielo y otra cosa es el gobierno terrenal. El único que nos define a nosotros es cuando Jesucristo obtuvo la moneda en la mano y le dijo al centurión que nosotros los cristianos debemos cumplir con lo del César y debemos cumplir con lo de Dios y estar ubicados. ¿Para qué estamos en la tierra? Para darle al César lo del César y para darle a Dios lo que es de Dios. No para unirnos con el César, ponernos de empleado, trabajar para el César, poner a brillar las opiniones de César y sobre todo representarlo en comunidad dentro del clero. Erróneo. Se cree que la religión tiene una importante presencia en el ambiente político porque la iglesia siente que tiene que depender del Estado. Ha descubierto que muchos miembros del Congreso valoran tener a alguien dentro de las grandes iglesias para rescatar y buscar los votos cuando lo necesitan, que le pueda ayudar de manera exigente a condonar y mantener posiciones, y el impacto que tienen en los estadounidenses me ha dicho que realmente es importante el panorama que ellos presentan. Es que necesitan la iglesia para poder mantener sus posiciones y para eso están dispuestos a todo, aunque secularicen el movimiento, el concilio, el ministerio y aún sus propias vidas. Lo más importante es estar cubierto, cobijado y pegadito de Roma, cogiendo cheques y viviendo de manera cercana a los designios de los que políticamente mandan en la ciudad, mandan en el Congreso, mandan en la alcaldía y mandan en la presidencia.
Ojalá usted hoy me haya entendido. Hemos aportado datos importantes en ese sentido. Yo soy César La Antigua desde Nueva York con este trabajo, El Reportero Cristiano, en ARN Noticias, principalmente en la página latinosmedia.net. Que Dios me los bendiga y mañana continuamos con más Evangelio Lindo.